Bienvenidos a mi canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de vestidos deslumbrantes, familias escandalosas, y por supuesto bodas que nos roban el aliento. ¿Estáis listos para suspirar? Porque hoy vamos a repasar 12 series turcas con bodas de ensueño que, si aún no las habéis visto, os robarán el corazón. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros. Empecemos este viaje nupcial turco con la serie Amor Eterno, o Karasevda, como la conocéis muchos. ¡Ay, Karasevda! Esta serie es un clásico, un drama intenso que nos lleva por un camino lleno de obstáculos, amores imposibles y por supuesto, una boda, o mejor dicho, la amenaza constante de una boda que cambiará el destino de nuestros protagonistas. Si bien la serie no se centra exclusivamente en la celebración nupcial en sí, la tensión en torno al matrimonio forzado es un hilo conductor importantísimo. Veremos traiciones, sacrificios y una lucha constante por el amor verdadero. Preparaos para llorar a mares. En Karasevda, la sombra de la boda de Nihan con el malvado Emir se cierne sobre toda la trama. Cada episodio es una cuenta regresiva, una agonizante espera para saber si el amor puro e incondicional entre Nihan y Kemal podrá superar las maquinaciones de un villano dispuesto a todo. La serie explora la profundidad del amor verdadero frente a las presiones sociales y económicas, y la boda forzada se convierte en el símbolo de la opresión que sufren los amantes. Nihan, atrapada en una jaula dorada, se ve obligada a renunciar a su felicidad por el bienestar de su familia, mientras Kemal, desde la distancia, lucha con todas sus fuerzas para liberarla. La serie juega magistralmente con el suspenso, creando momentos de alta tensión donde la boda parece inminente, solo para ser interrumpida por un giro inesperado. La desesperación de los protagonistas se transmite al espectador, quien se siente tan impotente como ellos ante la cruel realidad que les toca vivir. Incluso en los momentos más oscuros, Karasevda nos recuerda la importancia de la esperanza y la perseverancia. La fe en el amor verdadero es el motor que impulsa a Nihan y Kemal a seguir luchando, a pesar de las adversidades. La serie no solo es un drama romántico, sino también una crítica social a las injusticias y las desigualdades. La siguiente en nuestra lista es Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador. Esta serie es la definición de comedia romántica, ligera, divertida y llena de momentos adorables. La boda en Erkenci-Kuş es el clímax perfecto para la historia de amor entre Sanem y Can. Es una boda sencilla, pero llena de amor y significado, reflejando la autenticidad de la pareja. Olvidaros de los dramas intensos por un momento y disfrutad de esta historia refrescante. Los paisajes turcos son impresionantes y la química entre los protagonistas es innegable. Os aseguro que vais a sonreír de principio a fin. La boda de Sanem y Can en Erkenci-Kuş es todo lo que esperarías de una comedia romántica, un final feliz, lleno de alegría y celebración. Después de superar malentendidos, rivalidades y miedos, los protagonistas finalmente se dan el sí, quiero, en una ceremonia íntima y emotiva. La boda refleja la personalidad de ambos personajes, sencilla, pero llena de significado. No hay lujos ni extravagancias, solo el amor puro y genuino que se profesan el uno al otro. Sanem, con su vestido blanco y su sonrisa radiante, irradia felicidad. Can, con su mirada llena de amor, la admira como si fuera la primera vez que la ve. La boda es un momento de unión para la familia y los amigos, quienes han sido testigos de la historia de amor entre Sanem y Can. La serie celebra la importancia de la amistad, el apoyo y la aceptación. Erkenci-Kuş nos recuerda que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que la felicidad está en las pequeñas cosas de la vida. La boda es el broche de oro para una serie que nos ha hecho reír, suspirar y creer en el poder del amor. Ahora, cambiemos de ritmo con Medcezir. Esta serie, inspirada en DOC, nos lleva a un mundo de riqueza y privilegios. Si bien las bodas no son el centro de la trama, la boda de Yaman y Mira es un evento importante que marca un punto de inflexión en su relación. Esperad una celebración elegante, llena de glamour y, por supuesto, drama. Porque, seamos sinceros, ¿qué sería de una serie turca sin un poco de drama? La boda de Yaman y Mira en Medcezir es una oda al lujo y la sofisticación. Celebrada en un entorno idílico, la ceremonia es un despliegue de elegancia y glamour. Mira, con su vestido de alta costura, deslumbra a todos los presentes. Yaman, con su traje impecable, luce más guapo que nunca. Sin embargo, detrás de la fachada de perfección,
se esconden secretos y tensiones que amenazan con arruinar la felicidad de los recién casados. La serie explora la complejidad de las relaciones amorosas en un mundo de riqueza y poder. Yaman y Mira deben luchar contra las expectativas sociales, las intrigas familiares y sus propios miedos para construir un futuro juntos. La boda es un símbolo de esperanza, pero también un recordatorio de los desafíos que les esperan. Medcezir nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero requiere esfuerzo, compromiso y sacrificio. Subimos la apuesta con Yerde o En el interior. Esta serie es un thriller policíaco con giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Si bien no es una serie romántica per se, hay una subtrama romántica importante que culmina en una boda, con consecuencias devastadoras. No os esperéis una boda de cuento de hadas, sino un evento tenso y lleno de suspense que cambiará el rumbo de la historia para siempre. Si os gustan las series con acción y drama, Yerde es para vosotros. La boda en Yerde es una trampa mortal. Sarp y Melek, inmersos en un mundo de corrupción y crimen, deciden casarse con la esperanza de escapar de su pasado. Sin embargo, la boda se convierte en el escenario de una confrontación final entre Sarp y su enemigo jurado, Celal Duman. La tensión es palpable en cada escena. Los invitados, en lugar de celebrar la unión de los novios, se miran con desconfianza, sabiendo que la tragedia está a punto de ocurrir. La boda es un punto de inflexión en la serie, marcando el inicio de una nueva etapa llena de peligro y venganza. Yerde nos muestra que el amor puede florecer incluso en los entornos más hostiles, pero siempre está amenazado por la violencia y la traición. La boda es un recordatorio de que no todos los finales felices son posibles, y que a veces el amor exige el máximo sacrificio. Continuamos con Kiral Kask o Te quiero en alquiler. Esta serie es otra joya de la comedia romántica. La boda en Kiral Kask es una explosión de color, alegría y sobre todo, amor. Veremos a Defne y Omer finalmente juntos, superando todos los obstáculos que se les presentaron en el camino. Es una boda llena de detalles, reflejando la personalidad de la pareja. Prepárense para reír, suspirar y enamorarse de esta pareja adorable. La boda de Defne y Omer en Kiral Kask es un sueño hecho realidad. Después de una larga y tortuosa relación, los protagonistas finalmente se dan el sí, quiero, en una ceremonia llena de romanticismo y alegría. La boda refleja la personalidad de ambos personajes, creativa, original y llena de detalles. Defne con su vestido de diseño irradia felicidad. Omer con su mirada enamorada, la admira como si fuera la primera vez que la ve. La boda es un momento de celebración para la familia y los amigos, quienes han sido testigos de la historia de amor entre Defne y Omer. La serie celebra la importancia de la honestidad, la confianza y la perseverancia. Kiral Kask nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, y que la felicidad está al alcance de quienes se atreven a luchar por ella. Ahora vamos con una serie que os tocará el corazón, Anne o Madre. Esta serie es un drama conmovedor sobre el amor maternal y la lucha por la supervivencia. Si bien la boda no es el foco principal, la esperanza de un futuro mejor se vislumbra en los pequeños gestos de los personajes, incluyendo una pequeña celebración que simboliza la familia que se han creado. Es una serie intensa y emotiva, pero con un mensaje poderoso sobre la fuerza del amor. La pequeña celebración en Anne es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Zeynep, una maestra que decide proteger a una niña maltratada, se convierte en su madre adoptiva y juntas luchan por construir una vida mejor. La serie explora el poder del amor maternal y la capacidad de superar las adversidades. La pequeña celebración, aunque sencilla, simboliza la familia que Zeynep y Melek han creado juntas. Es un momento de alegría y unión, donde se celebra la fuerza del amor y la esperanza de un futuro mejor. Anne es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la importancia de la familia y la protección de los más vulnerables. A continuación tenemos Ask Laftan al Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie es una comedia romántica ligera y divertida que nos cuenta la historia de Hayat y Murad. La boda en Ask Laftan al Lamaz es un reflejo de la personalidad de la pareja, impredecible, espontánea y llena de amor. No os esperéis una boda tradicional, sino una celebración que romperá con las convenciones. Prepárense para reír a carcajadas con esta pareja adorable. La boda de Hayat y Murad en Ask Laftan al Lamaz es una fiesta llena de sorpresas y momentos divertidos. La pareja, conocida por su personalidad impredecible y espontánea,
decide romper con las convenciones y organizar una boda única y original. No hay protocolos ni formalidades, solo amor, alegría y ganas de celebrar. La boda refleja la personalidad de ambos personajes, creativa, divertida y llena de energía. Hayat, con su vestido poco convencional, irradia felicidad. Murad, con su sonrisa contagiosa, la admira como si fuera la primera vez que la ve. La boda es un momento de celebración para la familia y los amigos, quienes se unen a la fiesta y se dejan llevar por el espíritu festivo. Ask Laftan al-Lamaz nos recuerda que el amor verdadero es divertido, espontáneo y libre de convencionalismos. Sigamos con Güneş o Las hijas del sol. Esta serie es un drama juvenil con toques de comedia. La boda en Güneş es un evento importante que marca el inicio de una nueva etapa para la familia. Sin embargo, como es costumbre en las series turcas, el drama no falta. Secretos del pasado saldrán a la luz, poniendo a prueba la felicidad de los recién casados. Prepárense para un torbellino de emociones. La boda en Güneş es un punto de inflexión en la vida de la familia. Güneş, una madre soltera que se casa con un hombre rico, espera que la boda marque el inicio de una nueva etapa llena de felicidad y prosperidad para sus hijas. Sin embargo, los secretos del pasado amenazan con arruinar la felicidad de los recién casados. La boda se convierte en el escenario de una serie de revelaciones y conflictos que pondrán a prueba la fortaleza de la familia. Güneş nos muestra que el pasado siempre vuelve para atormentarnos, y que la felicidad no siempre es fácil de alcanzar. Ahora, cambiamos de género con Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie es un drama histórico épico que nos transporta a la Turquía del siglo XIII. Las bodas en Dirilis, Ertuğrul son ceremonias tradicionales que reflejan la cultura y las costumbres de la época. Son eventos importantes que marcan alianzas y consolidan el poder. Si os gustan las series históricas con acción y drama, Dirilis, Ertuğrul es para vosotros. Las bodas en Dirilis, Ertuğrul son mucho más que simples ceremonias nupciales. Son eventos de gran importancia política y social, que sirven para consolidar alianzas, fortalecer el poder y garantizar la continuidad de la tribu. Las bodas son ceremonias tradicionales, llenas de rituales y simbolismos que reflejan la cultura y las costumbres de la época. Los novios, vestidos con trajes tradicionales, se juran amor eterno y fidelidad a su tribu. La boda es un momento de celebración para toda la comunidad, que se une para festejar la unión de los novios y la prosperidad de la tribu. Dirilis, Ertuğrul nos transporta a un mundo fascinante, donde las bodas son una parte integral de la vida social y política. Continuamos con Söz, o La promesa. Esta serie es un drama militar que sigue la historia de un equipo de fuerzas especiales turcas. Si bien no es una serie romántica en sí misma, hay momentos de ternura y compañerismo que culminan en una boda. Sin embargo, la guerra siempre está presente y la felicidad puede ser efímera. Prepárense para una serie llena de acción y emoción. La boda en Söz es un oasis de paz en medio de la guerra. Los miembros del equipo de fuerzas especiales, acostumbrados a vivir en peligro constante, encuentran consuelo y esperanza en el amor. La boda es un momento de unión y celebración, donde se dejan de lado las preocupaciones y se disfruta de la compañía de los seres queridos. Sin embargo, la guerra siempre está presente y la felicidad puede ser efímera. La boda es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de aprovechar cada momento. La penúltima serie de nuestra lista es Batam Sensin, o Tú eres mi patria. Esta serie es un drama histórico ambientado durante la Guerra de Independencia turca. Las bodas en Batam Sensin son eventos complejos que reflejan la tensión política y social de la época. El amor y el deber se entrelazan en esta serie apasionante. Si os gustan las series históricas con un toque de romance, Batam Sensin es para vosotros. Las bodas en Batam Sensin son un reflejo de la complejidad del contexto histórico. Ambientada durante la Guerra de Independencia turca, la serie muestra cómo el amor y el deber se entrelazan en la vida de los personajes. Las bodas son eventos marcados por la tensión política y social, donde las alianzas y las traiciones están a la orden del día. Los novios, divididos entre su amor por su patria y sus sentimientos personales, deben tomar decisiones difíciles que marcarán su destino. Batam Sensin nos muestra que el amor puede florecer incluso en los tiempos más difíciles, pero siempre está condicionado por las circunstancias históricas. Y por último, pero no menos importante, tenemos Çukur, o El hoyo.
Esta serie es un drama criminal que nos sumerge en el mundo de una familia mafiosa en Estambul. Si bien no es una serie romántica tradicional, hay historias de amor que florecen en medio del caos y la violencia. Las bodas en Kukur son eventos impredecibles, donde la traición y la venganza siempre están presentes. Prepárense para una serie intensa y adictiva. La boda en Kukur es un juego de poder. Inmersos en un mundo de crimen y violencia, los miembros de la familia Koval utilizan las bodas como una herramienta para fortalecer su poder y consolidar alianzas. Sin embargo, las bodas en Kukur son eventos impredecibles, donde la traición y la venganza siempre están presentes. Los novios obligados a casarse por conveniencia, se ven atrapados en un círculo de violencia y desconfianza. Kukur nos muestra que el amor puede ser una debilidad en un mundo donde solo importa el poder. Y eso es todo por hoy, amantes de las series turcas. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por las bodas más memorables de la televisión turca. Hemos visto desde bodas de ensueño llenas de romance hasta ceremonias tensas y llenas de drama. Cada una de estas series nos muestra una faceta diferente de la cultura turca y nos hace suspirar con sus historias de amor y desamor. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya inspirado a descubrir nuevas series turcas. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Cuál de estas bodas es vuestra favorita? ¿Hay alguna otra serie turca con bodas memorables que creéis que debería haber incluido en esta lista? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.